de reverencia, en forma de reverencia y en forma de pues sí, de mansedumbre y humildad delante del Eterno, cerremos nuestros ojos, pongamos nuestra mano sobre nuestro rostro y como un pueblo a una sola voz, aún a la distancia, podamos decir estas palabras. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kebod Malchuto Eleolam Baed. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Baruch Shem Kebod Malchuto Eleolam Baed. Leolam Baed. Leolam Dale un fuerte aplauso a tu Rey, porque Él vive, porque Él reina, porque para siempre es su misericordia y su paz y su misericordia está sobre todos y cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero que levantemos este tiempo de adoración a nuestra alba de alabanza, de exaltación. Y sobre todo ahorita, como amados hermanos, aunque estemos a la distancia, recordemos que somos un Ejad en Yeshua Mashiach. El que nos une es Ejad. Así que declara este shalom sobre cada uno de tus hermanos, aunque esté a la distancia. Ora por ellos. Si los ves ahí ahorita en Zoom, ora por ellos y declara tu shalom con estas palabras. Vamos a decirlo. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom. Shalom aleinu ve'akol Yisrael minru ame ose shalom min Roma huyas shalom aleinu ve'akol Yisrael minru ame yase shalom shalom aleinu ve'akol Yisrael yase shalom shalom aleinu ve'akol Yisrael ose shalom in Roma huyase shalom aleinu ve'akol Yisrael binru amen ose shalom in Roma huyase shalom aleinu ve'akol
Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, 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 Jerusalem. Shalom, 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 Jerusalem. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Decimos Haba, Naila Haba, Naila Haba, Naila Benishmeja, Haba, Naila Haba, Naila Haba, Naila Benishmeja, Haba Nera Nena, Haba Nera Nena, Haba Nera Nena Benishmeja, Haba Nera Nena, Haba Nera Nena, Haba Nera Nena Benishmeja, Uru, Uru Ahim, Uru Ahim Beresamea, Uru Ahim Beresamea, Uru Ahim Beresamea, Uru Ahim Beresamea, Uru Ahim, Uru Ahim, Uru Ahim Beresamea. Aleluya, aleluya, Rey. Así juntos, aún a la distancia, pero declaramos que tu bendición está sobre nosotros, Rey. Creemos que tu bendición está sobre nosotros. Tú eres bendito y soberano, Rey. Así como el pueblo de Israel, el pueblo, los judíos en su momento, cuando entró Yeshua a Jerusalén y todos decían Hoshiana, Hoshiana. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito aquel que viene en el nombre de Adonai. Y así nosotros podemos decir ahorita Baruch haba, bendito el que viene, Beshem Adonai, en el nombre de Adonai. Vamos a decirlo todos juntos. Baruch haba Beshem Adonai Hoshiana Yeshua HaMashiach. Regocíjate, hija de Sión, grita, oh Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, tan fuerte y tan humilde. Ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, Adonai fuerte y valiente, Yeshua es el glorioso Rey. Baruch haba Beshem Adonai Hoshiana Yeshua HaMashiach. Baruch haba Beshem Adonai Hoshiana Yeshua HaMashiach. Una vez más, regocíjate, hija de Sión, grita, oh Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, tan fuerte y tan humilde. Ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, Adonai fuerte y valiente, Yeshua es el
glorioso Rey. Baruch haba, Beshem Adonai, Hoshiana, Yeshua HaMashiach. Baruch haba, Beshem Adonai, Hoshiana, Yeshua HaMashiach. Y una vez más. Baruch haba, Beshem Adonai, Hoshiana, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Bendito es Yeshua HaMashiach, nuestro Rey. Tú eres bendito, Rey. Tú eres soberano. Tú eres excelso y maravilloso, Rey. Te adoramos. Tú vives, tú reinas por siempre y para siempre. Tú vives. Sabemos que aquel que vino en forma de hombre, Elohim siendo en forma de hombre, se humilló. En forma de hombre se humilló para ser siervo. Tú que Elohim, siendo Elohim, te despojaste de tu gloria y estuviste en medio de nosotros. Te adoramos, Rey. Gracias. Gracias porque hoy podemos tener parte en tu pueblo, tener parte de esta comunidad, Padre, a través de la sangre de Yeshua Mashiach. Gracias. Porque tú vives, tú reinas, tú no te quedaste en el madero. Tú vives y tú reinas en medio de nosotros, Rey. Poder, honor, majestad, esplendor, todo estaba en ti y lo dejaste por mí al venir y morir humillado por mí, obediente hasta morir en el madero. Y vives, reinas, Yeshua, el nombre sobre todo nombre, Yeshua. Tú reinas con poder. Oh, tú reinas con poder, Rey. Poder, honor, majestad, esplendor, todo estaba en ti y lo dejaste por mí al venir y
ti que estamos aquí, solamente por ti, Yeshua, por nadie más, Rey. Tú hiciste la hora perfecta en ese madero, Rey. Gracias, Rey. Vives y reinas, Yeshua, el nombre sobre todo nombre, Yeshua. Tú reinas con poder. Tú reinas con poder, Yeshua. Tú reinas con poder y autoridad en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Tú eres rey, tú eres soberano. Toda Rabá, Yeshua Mashiach. Ansiamos que regreses otra vez por nosotros. Anhelamos, Rey, tu venida sobre las nubes. Nosotros no tenemos temor, miedo, sino sabemos que tú vendrás por tus hijos, por tu pueblo, Rey. Este mundo cada vez está peor. Este mundo cada vez está más perdido. Pero sabemos, Rey, que tú vienes por tu pueblo, vienes por tus hijos. Tú vienes por esos, Rey, que están anhelando. Nuestro Ruach y la esposa dicen ven, ven Yeshua Mashiach, ven Yeshua, ven Yeshua. Mashiach, esperando estoy, con gran necesidad, regresa otra vez. Mira mi corazón, preparado está para contigo caminar. Todo ojo te verá y se postrará. Oh Yeshua, espero por ti sobre las nubes. Ven por mí y quiero mirar tu majestad. Ángeles anuncian tu llegar, tu llegar. Anhelamos, Rey, por ti. Anhelamos de ti, Yeshua Mashiach. Mashiach, esperando estoy, con gran necesidad, regresa otra vez. Oh, mira mi corazón, preparado está para contigo caminar. Todo ojo te verá y se postrará. Oh Yeshua, espero por ti sobre las nubes. Ven por mí, quiero mirar tu majestad. Ángeles anuncian tu llegar.
regresa otra vez, 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 oh Yeshua, espero por ti sobre las nubes, ven por mí, quiero mirar tu majestad, ángeles anuncian tu llegada, oh Yeshua, espero por ti sobre las nubes, ven por mí, quiero mirar tu majestad, ángeles anuncian tu llegada, tu llegada, oh, tu llegada. Anhelamos, Rey, que regreses por tu Keilah. Anhelamos que regreses por tu pueblo, Rey. Anhelamos, Padre, deseosos estamos, Rey. Yo sé que este mundo es un mundo donde cada vez la perversión está más visible, donde cada vez la maldad está más fuerte, pero donde dice tu palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Y es ahí donde tú nos has dado esa gracia, Rey, donde sobreabunda esa gracia sobre nosotros, Padre. Gracias, Elohim, por tu amor, gracias por tu misericordia, Abba. Te adoramos, te bendecimos, Yeshua Mashiach. Amén, amén, aleluya. Amén, amén. Amén, amados. Bendiciones a todos. Sí, ok, muy bien. Comentaba que ya el simple hecho de verlos conectados ya es muestra la disposición, y obviamente esta disposición no es otra cosa que también emuná, y realmente ese es el tema que se está compartiendo. Es el tema, yo diría que es el tema de toda la escritura. La emuná tiene un significado profundo y a la vez simple, ¿no? A veces incluso nos podemos hasta complicar en palabras y en raíces y en todo eso de qué es la emuná, pero simple y sencillamente es continuar y permanecer firme en este llamado que el Eterno nos ha hecho a cada uno de nosotros, familia. Y bueno, como siempre lo digo, yo siento gozo y estoy aquí dispuesto a aprender, porque yo siempre vengo a aprender más que a enseñar, porque el único moré aquí es el Eterno, ¿no? Yeshua dice que él es el Rabí, todos le decían Rabí, yo sigo teniendo esa visión. Rabí es mi maestro. Ahí creo que decían que se escucha muy bajo. A ver, es que estoy muy cerca del micrófono. Si no sé qué esté pasando, a ver, pero si me siguen escuchando bajo, ahorita le damos a Jared para que nos ajuste aquí. Pues vamos a empezar, familia. Saludos a todos. Voy a tratar de ver ahí los que están conectados, a la hermana Amparo Bedoya, a la familia Mojica Olaya, a la hermana María Guadalupe González, a nuestra hermana Cristi, que es como un pilar y una columna aquí en este proyecto, al hermano José Ecos Cortés, al hermano Brian Carlos, muchas bendiciones, a la hermana Viridiana, a nuestro amado hermano Midael Rodríguez, que es aquí como el que también hace que las cosas sean de veras y con orden, ¿no? Así, muy bien, hermano, la hermana Jenny Cruz de Bogotá, a la hermana JD Gasca, muchas bendiciones a la hermana Verónica Macías, a esta Esme, por supuesto, otra columna de aquí de este proyecto. Siempre te recordamos y siempre decimos Esme, ¿no? Es siempre adelante y siempre con emuná.
al hermano José Guevara, a Gaby Ábalos, a la hermana Eunice, muchas bendiciones a todos, a Sara de aquí de Shana. Nuevamente te hago mención, Sara, porque necesito un suplente aquí de guitarra. Si conocen a alguien más que toque, pues recomiéndenlo para que me ayude aquí también. A nuestra hermana Vanessa Briones también, que siempre está por acá también presente cuando hay eventos importantes. Y a todos los que están conectados, hermanos, muchas bendiciones. Yo me gozo con ustedes y empezamos con este tema. Pues me tocó este tema. eh, Estamos más o menos en esta serie que es Hebreos. Y yo no sé si se han dado cuenta, si lo han escudriñado este libro o esta carta, pero el tema principal que yo creo, a mi parecer, que es el que está constantemente pues mostrándonos el Eterno, es la emuná. Todo viene de ahí, todo va para eso, como dice Shaul, el Evangelio, las buenas nuevas se reciben por emuná y es para tener emuná. Pero vamos a ver aquí un aspecto de esta parte de la emuná, porque tenemos que entender que hay dos caminos, o sea, ya teniendo aquí el camino definido en Yeshua, en la Torah, perdón, tenemos también que ir escogiendo y definiendo muy bien lo que nos va diciendo la escritura y los, digamos por así decirlo, los peligros a los cuales nos vamos a ir enfrentando como seguidores de Mashiach, ¿no? Porque aunque sabemos que el contexto de las raíces hebreas, pues justamente es el contexto hebreo, pero tenemos que ir como que quitando cosas que nos van posiblemente nos puedan estorbar nuestra salvación incluso, ¿no? Todo nuestro crecimiento. Y es precisamente en este libro donde el Eterno nos va a explicar, le va a mandar esta carta justamente a los hebreos. Y me gustaría empezar con una pregunta aquí abierta a todos, por favor, si tienen alguna, bueno, algo que quieran ahí en el chat. Dice, ya que este libro va dirigido a los hebreos, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿a quién creen específicamente que se refiere con los hebreos? Porque repito, esta carta va dirigido a los hebreos, ahí en el encabezado hebreos, ¿no? Y mi pregunta es, nosotros ya sabemos ciertos aspectos básicos de quiénes son los hebreos. En el Tanakh ya especifica o hace algunas alusiones a quiénes son los hebreos, por qué se le llama hebreos y quiénes son realmente esos hebreos, porque recordemos que también el pueblo de Israel son hebreos, pero muchos de ellos, conforme a la Torah, pues se apartaron del camino. Y aquí en el tiempo de Mashiach, en el tiempo de Shaul, en de compartir las buenas nuevas, el Brit Hadashah, las buenas nuevas, había mucho pueblo de Israel, pero había mucho pueblo también que no era tanto como pueblo judío, ¿no? Y repito la pregunta, aquí ya me están contestando, quiénes son, quién es, quiénes son los hebreos? Y aquí dice, ya ve unas respuestas, va dirigido a la simiente de Abraham. Esto nos dice el hermano José Guevara, la hermanita Eunice dice, a los que ya creen en Yeshua. Muy bien, muy bien. Luego dice, todos que han cruzado el río Jordán, eso viene en Bereshit. Muy bien, dice, al pueblo que se encontraba en la diáspora. Bien, ¿eh? Luego dice a Verónica Macías, dice, a la casa de Israel, ¿no? Bien, ¿eh? A ver, alguien más que tenga otra pregunta, porque aquí en este capítulo justamente vamos a ver, de acuerdo a lo que yo veo, lo que vamos a aprender es quiénes son específicamente para el que escribió esta carta, que a mi parecer o por, digamos, ya por voto, por así decirlo, entendemos que es Shaul, ¿no? Y aunque no supiéramos quién es, ¿a quién se está refiriendo exactamente con hebreos? Porque recuerden que en este tiempo tanto Shaul como nuestro mismo maestro Yeshua estaba en contienda, en una lucha, por así decirlo, doctrinal que aún sigue en pie, en una lucha doctrinal en que los que aceptaban que Yeshua era el Mashiach esperado por el pueblo de Israel y los que no aceptaban que Mashiach era que Yeshua era el Mashiach que ellos esperaban. Y aún hoy hay mucho pueblo de Israel que no acepta a nuestro Yeshua como su Mashiach que ellos están esperando. Y hay muchos que no son judíos que tienen al Mashiach, ¿no? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿quiénes son esos hebreos entonces? ¿A quién se refiere? Aquí ya nos contestan judíos naturales y todos aquellos hebreos gentilizados que creen en Yeshua. Es importante lo que dice aquí nuestra hermana Abigail, que creen en Yeshua, ¿no? Me dice, ¿cuál carta? Amén, saludos. Es la carta de los hebreos, la que estamos viendo, y específicamente vamos a ver el libro de Hebreos. Perdón, la carta a los hebreos capítulo 10.
Vamos al capítulo 10 y quiero que empecemos para analizar este primer verso. Vamos a ir, a mí me gusta hacer preguntas para ir más o menos cómo andamos, ¿no? Yo uso la Reina Valera, aunque hay muchas versiones muy acertadas ya con definiendo ya los hebraísmos, las palabras y los conceptos judíos, pero me gusta utilizar todavía la Reina Valera porque de ahí parten muchos conceptos erróneos y mucha confusión, ¿no? De la Reina Valera es de donde muchos han sacado malas interpretaciones y malas doctrinas, pero yo sigo pensando que en la Reina Valera está muy clara las cosas, siempre y cuando tú te bases en el contexto inmediato de la carta en este caso, pero también en el contexto general de toda la palabra. Y me refiero desde Génesis hasta Apocalipsis. Y leemos aquí en el primer verso del capítulo 10 de Hebreos, dice, porque la ley, así tal cual dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Y quiero que nos quede claro este asunto aquí, parte de que menciona la palabra ley, que para nosotros es Torah, ya lo hemos dicho varias cosas. Aquí ahora me comentaron algo interesante, vamos a decir. Dice, la primera persona llamada hebreo fue Abraham, y el nombre comúnmente hace referencia a descendientes conocidos como el pueblo judío. La palabra hebreo utilizada, la Torah es Ibrí, que significa perteneciente a Eber, que significa Eber. El Midrash cita 3 opiniones sobre el origen de este nombre. Ahí lo dejaron. Pero bueno, esa respuesta nos la va a aclarar este capítulo, ¿no? Entonces, repito, aquí está hablando de la ley y está diciendo que la ley, fíjense lo que dice aquí, ¿no? La ley en hebreo, ¿cómo es? Pues es Torah, ¿no? La Torah dice que tiene la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen. Esto lo menciono porque, alguien hace tiempo mencionaba que la Torah es perfecta, ¿no? Pero Yeshua dice en un verso muy específico que él no vino a abrogar, sino que vino a cumplir. De ahí muchos han tomado que él viene a cumplir la Torah y ya no más, ya no se tiene que cumplir más, ¿no? Ya se quedó en el antiguo pacto, ya eso ya no está vigente. Pero ahí la palabra hebrea que está utilizando Mashiach Yeshua, la traducción o una de las acepciones es perfeccionar. Y alguien me comentaba, ¿cómo perfeccionar si la Torah ya es perfecta? ¿Cómo va a perfeccionar Yeshua la Torah si ya la Torah de por sí es perfecta? Pero aquí nos dice algo muy atrevido el escritor de Hebreos y dice que la Torah así como la conocemos hasta antes de Yeshua, que es desde Génesis hasta Deuteronomio, incluso hasta Malaquías, dice que solamente tenía la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma. Esto en hebreo está interesante porque la palabra sombra en hebreo es tzel, que es justamente la sombra que es producida por un cuerpo específico o un cuerpo, y este cuerpo en hebreo se dice Selem. Por eso dice aquí que la Torah dice nada más es la Sel o es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. A imagen misma se refiere a la imagen que produce a la sombra. Y Selem también, esta palabra en hebreo, recuerden que hace referencia al Mashiach, por supuesto, cuando dice en Génesis que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Esta palabra imagen en hebreo también es la palabra Selem. ¿Y cómo decimos que es Selem si Elohim es invisible? O sea, ¿cómo el hombre fue hecho a imagen de Elohim si Elohim es invisible? Entonces, obviamente tiene que haber una parte física del Eterno mismo para que de ese modelo se haya hecho el hombre tal como somos ahora. Entonces, esa imagen o esa figura de donde se hizo el hombre, nos lo indica aquí el Brit Hadashah, que dice en el primer capítulo de Hebreos, que dice que él es la imagen, él es la Selem de Elohim, ¿no? Y esto es importante porque si Elohim no es invisible, no sabemos cómo es él, ¿cómo podríamos saber cómo es él? Entonces Yeshua es el retrato o la imagen o, por así decirlo,
pues sí, la imagen retratada del Elohim mismo. Pero no solo ahí, sino aquí habla de que la Torah sin el Mashiach es nada más una sombra, mientras que la Torah con Mashiach es la imagen misma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Torah sin el Mashiach, o sea, sin la revelación, sin la obra de Mashiach, es incompleta, solamente está reflejando algo a medias, ¿no? No podremos decir que es perfecta. Entonces, imagínense si tomamos eso, eso nos da pie y nos da la clave o la llave para entender quiénes son los hebreos, quiénes en realidad son los hebreos. Entonces, consideren lo siguiente, familia, muchas personas que, este tema ya lo hemos platicado, muchas personas que empiezan en las raíces hebreas, ya se ha comentado varias veces que llegan y viendo que el original hebreo, que pues el contexto, las fiestas judías y todo, esa mención del judaísmo, van directamente al judaísmo, pero recuerden que cuando ellos van al judaísmo, ellos como no han aceptado o no se les ha revelado, más bien es la palabra correcta, no se les ha revelado a Mashiach Yeshua, el que nosotros consideramos que es nuestro Mashiach y el Mashiach de Israel, entonces podríamos decir que ellos están en esta sombra de la Torá, ¿no? No están en la imagen misma, sino están en la Torá, que apenas es la imagen de los bienes venideros. Nuevamente pregunto para que tengan la pregunta ahí fresca. ¿Quiénes son los hebreos? Y aquí ya hicieron varias respuestas. Yeshua es la imagen visible. Selem, sombra, exactamente. Y bueno, vamos avanzando. Dice, porque la Torah, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, también me comentaba, ¿no? Que la Torah te puede hacer perfecto porque al guardar los mandamientos te perfecciona, ¿no? Te hace mejor persona. Si guardas los 10 mandamientos y el mandamiento de por aquí por acá, obviamente te hace mejor persona, pero no perdamos de vista lo siguiente. Cuando está hablando de que la ley, porque en este libro de Hebreos, o en esta carta de Hebreo, deja muy claro, y aquí sí les quiero hacer otra pregunta, deja muy claro en cuanto al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Y quisiera preguntarles así abiertamente, como aquí está mencionando la ley, quiero hacer la pregunta sería, ¿en qué pacto estás tú y por qué? Pregunto nuevamente, ¿en qué pacto estás tú y por qué estás en este pacto? Porque recuerda, yo conozco, sí, lo he visto, muchas personas están yendo al judaísmo y aún si lo vemos así, si realmente creemos en la obra de Mashiach, podríamos decir o podríamos aceptar o incluso sorprendernos de que el judaísmo actualmente, así como lo conocemos ahorita, gente totalmente dedicada a la Torah, bueno, obviamente los jajamim, gente que desde chicos han crecido con las tradiciones judías, que estudian, que van a yeshivot, que estudian en sinagogas, con maestros que se preparan muy profundamente en la Torah, jajamín, rabinos, muy preparados en la Torah, pero de acuerdo a lo que tenemos aquí, nos está indicando que eso que están viviendo, esa religión que tienen ellos, lo que nos dice Hebreos es que está aún incompleta, es la sombra aún de los bienes venideros. ¿Por qué? Porque recuerden que en la Torah nos habla de que lo único que nos hacía perfectos era, o lo que nos hacía aceptos, por así decirlo, nadie puede hacerse perfecto por cumplir la Torah. Lo único que perfeccionaba a un hombre era que llevaba un sacrificio y a la hora de sangrar ese sacrificio y derramarlo y que fueran salpicados con la sangre, hasta ese momento una persona era aceptada y purificada de su pecado. Pero recordemos que en el año 70 de esta era, el Mikdash se destruyó y entonces, como dice aquí la carta de Hebreos, ya no queda más sacrificio por tus pecados. Entonces, ¿qué se supone que hace actualmente? Y los pregunto si actualmente el judaísmo, ¿qué hace para purificar sus pecados? Porque desde Génesis se establece que a través de la sangre el Eterno va a demandar nuestras propias faltas, ¿no?
Y sin remisión de sangre no hay, o sea, sin sangre no hay remisión de pecados. Si los judíos se quedaron sin templo y por supuesto sin sacrificios, porque el único lugar donde se hace sacrificios era el Mikdash, entonces, ¿cómo se purifica, cómo se justifican los pecados actualmente del pueblo de Israel? Dice aquí, vamos a ver unas respuestas. Sí, la pregunta era ¿en qué pacto estás? Y aquí dice, vamos a ver. O sea que los hebreos son los judíos o la casa de Judá. Bueno, a ver, ahorita vamos a llegar al punto, ¿no? Hebreos, pueblo, descripción. Los hebreos son un antiguo pueblo semita que le... Bueno, esa es una un poco más técnica, ¿no? Aquí dice, estoy en el nuevo porque estamos en Yeshua, claro, porque Yeshua es recuerden que lo que hacía una persona que pertenecía al pacto era la circuncisión, ¿no? De hecho, ahorita les voy a decir algo que quería decírselos de hace tiempo. Dice, estoy bajo el pacto de Yeshua Mashiach, ¿no? En el pacto con Yeshua y la vida venidera. En el nuevo pacto con Yeshua, bajo el pacto con Yeshua, como dice Éxodo 34. Y él contestó aquí, hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna veré todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Eterno, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, ¿no? Muy bien. Porque irá transformando mi vida poco a poco. De pronto, por eso se han apartado más, porque estaban pegados de los sacrificios, ¿no? El nuevo pacto, Jeremías 31, 27, 40, perfecto. De hecho, prácticamente es eso, ¿no? Pero sí es importante entender que si nosotros dejamos, de hecho es el tema principal, ¿no? Si nosotros en algún momento de nuestras vidas perdemos de vista la obra de Mashiach, prácticamente perdimos todo, ¿no? Porque el Mashiach, y digo, no, por el momento no menciono Yeshua, sino el Mashiach es un concepto fundamental dentro del judaísmo que para ellos es importante, ¿no? Ellos, aunque ese concepto de Mashiach se ha distorsionado mucho, porque por obvias razones, como dice la escritura, pero ellos siempre han esperado al Mashiach. Y a ver, aprovechando bueno, para ver más o menos cómo andamos, quisiera preguntarles, familia, a todos, ¿quiénes fueron los primeros que esperaban a Mashiach? Al Salvador, al Redentor, al Libertador. ¿Quiénes creen que fueron los primeros que esperaban al Redentor? Al Mashiach, al Hijo de Elohim. Ya lo contestan aquí el hermano Brian Carlos, los judíos, perdón. ¿Quién más? ¿Quién da más? A ver, Vanessa, tú eres inteligente, a ver, venga. ¿Quiénes fueron los primeros mesiánicos, por así decirlo? Los primeros que esperaban al Redentor de Israel. Dice, yo pienso que los hebreos son los judíos que tienen la Torah y que aceptan como Mashiach y Yeshua. Los apóstoles. A ver quién da más. Venga, Midael, tú le sabes, a ver. No todos saben, obviamente, pero es que cada quien tiene su base, ¿no? La hermanita Jenny Cruz dice, aunque en el Éxodo esperaban a un Salvador. Porque piensen, o sea, ¿acaso nos vamos atrás? ¿Acaso Moshe, que fue el que recibió las tablas, ya esperaba a un Mashiach? Porque, bueno, él sí ya era hebreo porque era de las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué tal si nos vamos, qué tal si nos vamos más atrás? A ver, más atrás de Moshe a ver, a Joseph, Jacob, Isaac, no, perdón, Joseph, Jacob, Isaac, Abraham. A ver, ¿Abraham esperaba un redentor? Ahí está la respuesta, ahí lo pusieron aquí, pero dice, Viridiana puso a Adán y Java. Los primeros que esperaban a Mashiach fueron Adán y Java. ¿Por qué? Porque recuerden que a ellos fue que le dijo Elohim, de hecho le dijo a la serpiente, no dijo pondré enemistad entre tu simiente y mi simiente y la simiente de ella, o sea de la mujer, y su simiente, o sea él, alguien que él dijo, él designó, que en otras versiones dice el hijo vendrá y te aplastará la cabeza. Ellos fueron a los primeros a los que se le hizo ver que alguien de la descendencia de Java iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente
o por así decirlo, para hacer una paráfrasis, yo voy a enviar a uno de tu descendencia, Adán, que va a derrotar al enemigo, ¿no? Entonces ellos fueron los primeros que empezaron así como quien esperamos al hijo que el Eterno nos prometió, por eso se le dice el hijo de Adán, por eso se le dice el hijo de Elohim, ¿no? Todos esperamos al hijo de Elohim. Recuerden, imagínense si esto el Eterno se lo dijo a la serpiente, ¿no? ¿Quién era la serpiente? A ver, vamos a... Pregunta, ¿eh? ¿Quién era la serpiente? O sea, ¿de qué otra manera se le designa a la serpiente? ¿Quién dice yo? Venga, ahí está, ¿no? La familia Mojica Olaya, pues el enemigo, el adversario. La serpiente era Satanás. Y entonces recuerden por qué cuando Yeshua fue al desierto, 40 días teniendo hambre, y se le aparece un viejo amigo, ¿no? Un viejo conocido. Y por eso dice, con que tú eres el hijo de Elohim, con que tú eres el hijo al que el Eterno desde el principio iba a enviar, ¿no? Entonces por eso entendemos que cuando allí en el desierto se le apareció, ya el Satán ya sabía que iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Entonces a lo que voy con esto es que desde Adán y Java, incluso antes de que fuera a existir, por así decirlo, los judíos o la casa de Israel, ya se esperaba a un redentor, al hijo de Elohim, que iba a derrotar al mal, a la casa de la, perdón, a la descendencia de la serpiente, ¿no? Entonces, si quitamos eso de la escritura, entonces no queda nada, ¿no? Si quitamos eso de la escritura, lo único que queda es lo que dicen Romanos. Si me acompañan rápido, a ver, me parece que es capítulo 7, a ver si lo encuentro rápido. Sí, 7 capítulo 7, bueno, capítulo 7 verso. Dice, es que me comentan mucho, no sé, yo he visto muchas prédicas, hermanos, donde este movimiento de raíces hebreas habla mucho de que hay que guardar la Torá y la Torá y la Torá y la Torá, pero siempre se les olvida mencionar la importancia de que si estamos aquí y la única manera, o sea, la única razón por la que estamos aquí realmente es por la obra de Mashiach. Y la única razón por la que vamos a poder ser salvos es por Mashiach. Porque guardar la Torah no es un mérito delante del Eterno guardar la Torah para nosotros, porque en Efesios dice que nosotros fuimos creados en Mashiach Yeshua para buenas obras. O sea, fuimos creados únicamente para eso, y si no guardamos ni siquiera las buenas obras, entonces el guardar las obras, que es la Torah, no genera ningún mérito delante del Eterno. Es, digamos, que lo mínimo que el ser humano tiene que hacer en esta vida. Pero para poder rescatar nuestra alma del pecado que viene desde Adán, nosotros necesitamos algo más que guardar la Torá. Necesitamos aquí la obra de Mashiach, porque, repito, si el Tanaj o la religión judía actualmente ya no se llevan los sacrificios porque se destruyó el Mikdash, y también, por cierto, que fue por el pecado del pueblo de Israel, mi pregunta sería ahora, nuevamente les hago esa pregunta: ¿cómo actualmente se limpia del pecado el pueblo judío? La Torah, dice aquí el hermano Midai, la Torah es solo un entrenamiento para purificarnos, para al final hacer la obra para la cual fuimos creados, que es servirle. Muy bien. Y bueno, nuevamente pregunto, ¿cómo se purifica el pueblo hebreo actualmente? El pueblo judío, ¿no? El pueblo judío. Ahorita porque no hay Mikdash, no hay sacrificios, ¿no? En Yom Kippur, cómo se purifica en Yom Kippur actualmente el pueblo judío? Es importante que quede claro eso, porque con el Sidur, pero ahí quisiera sí preguntarles, o sea, ¿sí creen que con el Sidur en Yom Kippur una persona se puede purificar
conforme a lo que dice la palabra. Luego dice, con arrepentimiento de corazón, porque el judaísmo actualmente tiene lo que se llama teshuvá, ¿no? Y es toda una filosofía hacer teshuvá, o sea, se tiene que mostrar que ese pecado que te estaba estorbando a ti y vuelves a vivir la ocasión para poder pecar y no lo haces, se demuestra tu teshuvá, ¿no? Pero quiero preguntarles, o sea, si yo llego al judaísmo o llego a alguna religión y empiezo a hacer esa filosofía de teshuvá y arrepentimiento, ¿es suficiente para pagarle mi deuda, la deuda de mi alma al Eterno? Porque dice con arrepentimiento, el pueblo judío ahora ahora sus sacrificios son las oraciones, es correcto. Para eso usan ellos los sidurim, que los sidurim para ellos, ¿cómo se dice? En vez de hacer sacrificios, ellos hacen rezos. Pero recuerden lo que dice la Torá y recordemos algo que decía en Oseas, Osea 4:6, que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo dice, como abandonaste la Torá, yo también te abandonaré, ¿no? Pero nuevamente repito, la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿cómo si yo me meto a un sistema religioso como el judaísmo actualmente? ¿Dónde queda ese derramamiento de sangre? ¿A dónde se fue? Ya no hay sacrificios, ya no hay templo. ¿Cómo suplo? ¿Cómo limpio mis pecados? ¿Con Teshuvá? ¿Con el Sidur? No se puede. No hay religión en este mundo con Sedaká tampoco. Todo eso de hacer Teshuvá, hacer Sedaká, hacer Tefilá, eso es para lo que fue creado el ser humano. Si lo cumple, no tiene ningún mérito, porque eso es para lo que fue hecho. Es como si, por ejemplo, una persona es contratada en un trabajo y le dicen, ¿sabes que se te va a pagar esto por este salario? Y lo que tienes que hacer es venir de tal horario a tal horario, ¿no? Y si una persona, bueno, dice, yo quiero ganar más, y llega y le dice al jefe, ¿sabes qué? Yo quiero ganar más, ¿no? Quiero que me pagues más. Entonces el jefe le dice, está bien, pero ¿qué vas a hacer de más, no? No te puedo pagar nada más porque sí más. O sea, ¿qué vas a hacer más? O sea, ¿cómo justificas que te voy a dar más, no? De igual manera, o sea, ¿cómo podemos llegar delante del Eterno diciéndole, sabes que yo guardo todas las fiestas? Si en Isaías capítulo 1 deja claramente cómo el Eterno les estaba diciendo, ustedes hacen sacrificios conforme a la Torah, ustedes hacen sus fiestas conforme a la Torah, ustedes hacen tefilá conforme a la Torah, ustedes hacen ayuno, guardan el Rosh Hodesh, guardan todo, pero me da abominables para mí, ¿no? O sea, ahí vemos todo lo que Shaul decía, que por obras nadie será salvo. Entonces es importante esta parte esta carta a los hebreos porque deja claro, ¿no? Sí, y también lo menciona Gálatas que muchas personas estaban yendo al judaísmo de ese tiempo donde les hacían negar a Yeshua, obviamente, ¿no? Y llegar a una religión así porque el judaísmo actualmente es una religión fuerte, poderosa, que pues demuestra que han tenido riquezas, que han sido sabios en las finanzas, pero no tienen lo más importante, no tienen al Mashiach, porque Yeshua dice que es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través del Mashiach. No se puede a través de una religión, no se puede a través de ritos, de estudio, no se puede sino a través de la sangre de un cordero sin mancha. Y no es que los sacrificios ya no se hayan dejado de hacer, sino que los sacrificios actualmente siguen vigentes, pero ese sacrificio es un sacrificio eterno que dura toda la vida a partir de Mashiach. La Torah lo establece. Ahora acompañen por favor, vean lo que dice aquí, es algo que también quería compartírselos. En el capítulo 10, verso 5, porque dice, bueno, la sangre de los sacrificios no puede hacer perfectos a las personas, porque entonces dejarían de hacerse, ¿no? Si te perfeccionara el derramamiento de sangre de un animal, entonces ya no tendrían por qué hacerse.
pero puesto que se hacen cada año y cada día, entonces lo único que hacen es recordarte la condición pecadora de tu corazón, o de nuestro corazón, o del pueblo de Israel, ¿no? O de los hebreos. Entonces dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, fíjense lo que dice esto, familia, no sé si lo han notado y quiero que se den cuenta porque esto lo debe de saber los hebreos. Esto lo dice el Salmo 40, si alguien lo tiene a la mano ahí y lo pudiera tener en otras versiones, estaría importante que lo tuviéramos a la mano porque dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice el Salmo 40. Entonces dije, y aquí la pregunta es, ¿quién dijo eso, no? Entonces dije, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ay, se me perdió esto. Creo que no es en esta versión. No puede ser, no lo encuentro. Ah, sí, perdón, es que creo que era en otra versión. Dice, por lo cual, esta es la versión Peshita, dice, por lo cual al entrar él al mundo, dijo, en sacrificios y ofrendas no te has complacido, pero fíjense lo que dice aquí, por lo menos en la Biblia Peshita, dice, por lo cual al entrar en el mundo, dijo, no, en sacrificios y ofrendas no te has complacido, pero me has vestido con un cuerpo. Esto lo dice en la Peshita, haciendo referencia al Salmo 40. Pero si ustedes van al Salmo 40, se van a dar cuenta de que esa frase donde dice, pero me has vestido con un cuerpo, no está en el original hebreo. O me gustaría que alguien lo pudiera buscar para que nos quedemos claros todos y no digan, ay, luego luego ni es cierto, ¿no? Porque luego me preguntan ya cuando bajo así de una enseñanza, me dicen, oye, pero no dijiste eso, no nos contestaste esta pregunta, o te faltó esto, o no sé qué. Pero a ver aquí, si alguien tiene el Salmo 40 ahí, en la parte donde dicen sacrificios y ofrendas, no te has complacido. Y después dice holocaustos completos, pero no dice la frase, pero me has vestido con un cuerpo. Ok, ahí lo estamos viendo. Sí, un poco más abajo. ¿Qué verso Más era? abajo. ¿Mandé? ¿Qué verso era? Un poquito más arriba, ¿no? Bueno, o sea, los primeros versos. Ya, déjame ver. Sí, 40, verso 6, no sé, ahí se aparece. Verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Elohim, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y luego ya viene otra cosa. Pero lo que nos está diciendo la Peshita, o creo que en otras Biblias también dice de que hay una parte donde dice sacrificio y ofrenda no te agrada.
Lo voy a poner nuevamente. Sí, en el verso 5 de Hebreos 10 dice, sacrificios y ofrendas no te han complacido, pero me has vestido con un cuerpo. Haciendo referencia a que ese que está hablando, que es David obviamente, y que es un prototipo del Mashiach, cuando dice, no te complaces en sacrificios y ofrendas, pero tú me has dado un cuerpo. ¿Y para qué era ese cuerpo? De acuerdo al Salmo que está visitando, ese cuerpo era para darlo como ofrenda. Esa es una referencia clara a la obra de Mashiach, porque sí tenía que entregar su vida al Mashiach, pero en el texto masorético no está esa parte. Y ahí es donde yo sí les invito o sí los hago pensar a un nivel mayor, porque muchos se basan nada más en el hebreo del texto masorético y hay muchas cosas en referencia al Mashiach que no la van a encontrar. Por ejemplo, bueno, esto haciendo un pequeño énfasis, o más bien un pequeño paréntesis, antes de irme a lo demás, vamos a Hebreos rápidamente. Ese mismo libro, pero en el capítulo 1. Y qué bueno que tienes ahí esta Biblia para comprobarlo, ¿no? Hebreos capítulo 1. Y dice, así en el capítulo 1, verso 6. Dice, porque está hablando de que el Mashiach es mayor a los ángeles. Y dice, cuando Elohim envió a su Hijo a este mundo, ordenó que todos mis ángeles lo adoren. Y la referencia que usa este pasaje es Deuteronomio 32:43. Si lo puedes poner ahí, Esme, porque ahí yo sí les cuestionaría, les diría, oye, este pasaje está mencionando Deuteronomio 32:43, pero si me voy ahí al texto, incluso en hebreo no dice eso, no dice que los ángeles le están adorando al primogénito. Lo mismo pasa con este pasaje que dice que se le dio un cuerpo, o sea, dice, sacrificios y holocaustos no te agradan, pero tú me has dado un cuerpo, me vestiste de un cuerpo, ¿para qué? Para ofrendarlo, ¿no? Pero no viene esto en el texto original hebreo. Entonces parece que está pasando alguien o algo está escondiendo esa parte de la Torá importante referencia al Mashiach, ¿no? 32. $43. Así dice, regocíjense naciones con su pueblo, porque en la Reina Valera dice, regocíjense con su primogénito y que todos los ángeles le adoren. Pero aquí dice, regocíjense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de ahí ya no alcanzo a ver, de sus siervos exactamente, ¿no? Ahora, alabad naciones a su pueblo, porque en el texto masorético dice, alaben a su pueblo, pero aquí el escritor de Hebreos está diciendo que este pasaje dice que le alaben a su primogénito, a su hijo primogénito, y que todos los ángeles le alaben a él, ¿no? Por eso dice, es mayor que los ángeles, pero ¿cómo vamos a encontrar si eso no está ahí en la Biblia? Entonces, algo está mal, ¿no? Y la respuesta es que esos pasajes que a veces están escondidos en el texto masorético, en la parte del Tanakh, incluso en hebreo, sí se muestran en la Biblia de los 70s, en la Biblia Septuaginta, en griego. Por eso es importante esa versión. Recuerden que en el tiempo de Mashiach había varias versiones, estaba la Septuaginta, incluso ya estaban los textos, los Targumim, de donde los Talmidim de Yeshua también hacían mención de esos pasajes, porque son claros los pasajes al Mashiach. Pero si nos vamos directamente a la Torah en hebreo, ya nada más nos basamos en eso, van a haber muchas cosas que nosotros no vamos a encontrar en relación a Mashiach.
Por eso yo soy así de que no nada más estudies la parashá, o sea, estudia la parashá, pero estudia los profetas y estudia el Brit Hadashah, no nada más en hebreo, sino en griego. Porque si no van a haber muchas cosas que ni siquiera pasaste por ahí, ni siquiera te diste cuenta que no estaban. Y todo esto, ¿por qué? Porque si quitas al Mashiach de esto que estamos haciendo, de este pacto, nosotros guardando la Torah, si quitamos a Mashiach, estamos quitando a todo, estamos quitándole todo, lo más importante, al pacto entre él y nosotros. Dice, pero esa es la traducción, ¿no? O sea, esto no está en griego originalmente. Ay, mejor se los muestro en griego. Es que hay una que dice Septuaginta online, pero está en griego, ahí lo tenemos que ir descodificando, porque ese está en hebreo. Ese se los voy a pasar después para que lo tengamos, porque no son los únicos pasajes donde hay una referencia a Mashiach y no la encontramos, sino hasta que vamos a la Septuaginta o a los Targumim. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto es importante porque lo que viene después, ¿no? Ya que tenemos la perfección de la Torah en Mashiach, entonces dice aquí, donde hay perdón de pecados, no se requiere ofrenda más por los pecados. O sea, Yeshua ya tiene si es que dice ahí lo mismo. En el verso 19, puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Yeshua, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo. Recuerden que en el tiempo de, cuando era Yom Kippur, ellos tenían que hacer un recuerdo de que el pueblo tenía una deuda con el Eterno, ¿no? Una deuda de pecado, y se hacían sacrificios de animales para recordar que tienes una deuda conmigo aún. Pero he visto en la historia que recuerden que se mandaba un sacrificio al desierto, a Azazel se llamaba, que simbolizaba que todo el pecado del pueblo de Israel, ese animal se lo llevaba y se perdía en el desierto, ¿no? Pero el pueblo de Israel decía, ¿cómo sabemos si realmente ese animal que se fue al desierto, si realmente fue aceptado? ¿Qué tal que alguien en el camino pues, lo agarró y se lo llevó a su casa, ¿no? ¿O cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que sí lo aceptó el Eterno? Se perdió, quién sabe si el Eterno realmente lo aceptó. Entonces quedaba la conciencia en el pueblo de Israel de cómo sé si sí soy perdonado, ¿no? O cómo sé si sí o si no. O sea, entonces tienen esa conciencia de que no, pues es que es incierto si fuimos perdonados. Entonces por eso es importante que dice ahora, cuando nosotros vimos como pueblo de Israel que Mashiach, que es el Cordero, fue muerto allí en el madero y resucitó, entonces nos queda claro que el sacrificio sí fue aceptado en Mashiach Yeshua. Por eso nuestra conciencia está tranquila, porque sabemos que ese sacrificio fue aceptado y que fue realizado y que fue desangrado y que todos los mandamientos de la Torah se cumplieron en él, que se partió el velo para que podríamos entrar en su presencia, fuimos lavados nuestros cuerpos con agua, fuimos rociados con la sangre para que purificásemos le pagáramos al Elohim nuestra deuda por los pecados, y entonces ahora sí, entremos con una conciencia sincera, ¿no? Como dice aquí. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de Emuná, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y esto es importante porque todo depende también de la Emuná. No estoy diciendo aquí de nuestras obras, ¿no? Depende de la Emuná. La Emuná es... eso creo que lo va a compartir Cristina la siguiente semana, si el Eterno lo permite, pero va a ser importante que entendamos entonces qué es la Emuná. Y dice aquí, ahora es importante que si pecamos voluntariamente, porque en el antiguo sistema, por así decirlo, que es el Tanakh, el pacto sin el Mashiach, con los sacrificios antiguos, toda transgresión debidamente tenía que llevar un castigo, ¿no? Y por eso dice ahora, cuánto más en Yeshua, que es la imagen misma, ahora que hemos recibido todo esto, no por los profetas y por ángeles, sino por el Hijo de Elohim.
Entonces dice, si pecamos voluntariamente, esta palabra de voluntariamente en griego da la idea de que te pones enfrente de Elohim y abiertamente te pones como opositor, ¿no? Como oponente, como enemigo, ¿no? Porque si fuera nada más de si que pecas, no tendría sentido, porque en 1 de Juan 1:9 dice, si pecas, Él en su misericordia nos permite arrepentirnos para que seamos limpiados de toda maldad, ¿no? Pero aquí dice, el que niega la hora de Mashiach, el que quita Mashiach del sistema, es como si te pusieras de frente del Eterno como enemigo mismo, ¿no? Y entonces por eso dice, el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos de Elohim vivo, ¿no? Si a nuestra vida, lo que ya ha hecho el Eterno por nosotros, le quitamos a Mashiach, de alguna manera lo negamos, nos vamos a un sistema religioso donde no está el Mashiach, donde no es bien entendido y donde no está siendo bien valorada su obra, entonces nosotros nos estamos constituyendo, ¿qué? Enemigos de Él mismo, ¿no? Y como dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de ese Elohim, ¿no? Se vuelve, como es una cita de Isaías que dice que Él iba a llevar a todos sus enemigos a esa destrucción, ¿no? Y ahora sí viene la respuesta. ¿Quiénes son entonces los hebreos de acuerdo a este pasaje, ¿no? Dice, no pierdan pues en el verso 35, no pierdan pues vuestra esperanza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por fe, pero esa palabra de fe significa como persuasión, ¿no? De que tú estás persuadido totalmente de que tú estás en Mashiach, tú estás en la Torah, en el pacto por Mashiach, y yo por esa autopersuasión de que estoy convencido totalmente de eso, sigo adelante, ¿no? Porque si regreso atrás a otro sistema sin Mashiach, o si regreso atrás porque alguien me dañó, o porque algo no me gustó, o porque algo no me pareció, y regreso atrás, entonces ese se vuelve enemigo del Eterno, ¿no? Dice aquí, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, verso 39, ¿quiénes son los hebreos? Verso 39, ¿quiénes son los hebreos? A ver, ahora sí viene. Apenas están abriendo la Biblia, ya los vi. No es cierto. Muy bien, los verdaderos hebreos, a ver, hermana, apenas me estaba preguntando qué capítulo. Estamos en el capítulo 10, verso 39 de Hebreos. Y la pregunta era desde el principio, ¿quiénes son los hebreos? Y ahora los justos, no me pusieron atención, ¿no? Los verdaderos hebreos son los que dice aquí, pero nosotros, entre paréntesis, los hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emuná para preservación del alma. Entonces, ¿quiénes son los hebreos? Los hebreos no son gente que retroceda, ni que niegue a Yeshua, sino son gente que siga adelante para preservar su alma. Ahora te pregunto, el pueblo de Israel siempre y cuando tengan al Mashiach, ¿no? Y siguen adelante manteniendo la fe en Mashiach. Todos los que tienen emuná en Mashiach para preservación del alma, ahí está, ¿no? La hermana Paulina Basleva, ahí está la respuesta. ¿Quiénes son los hebreos? Los que no retroceden para perdición, los que no niegan a Mashiach, y como dice, ponen su mano en el arado y voltean hacia atrás, ¿no? Esos no son los hebreos, aunque sean judíos incluso, ¿no? Los hebreos son los que tienen a Mashiach y dice, y tienen fe para preservación del alma. Tienen fe quiere decir que siguen avanzando, ¿no? Así que para terminar quiero preguntarles aquí, ¿quiénes de los que están aquí son hebreos? Conforme a esta palabra. Yo me considero hebreo y lo creo en mi corazón. Tengo a Mashiach y gracias a Mashiach me da la oportunidad de guardar sus mandamientos, y por ese agradecimiento que tengo y por esa convicción que tengo,
quiero seguir adelante, ¿no? Para preservar mi alma, ¿no? No quiero retroceder. No quiero retroceder a negar a Mashiach, que fue el único por el que uno puede entrar al Padre, ¿no? Les pregunto nuevamente y con eso oramos. ¿Quién de aquí es hebreo? Familia, pues somos el pueblo hebreo del eterno en Mashiach, ¿no? Sigamos adelante, por favor no retrocedan, no pierdan de vista que lo más importante aquí es la obra de Mashiach, el que nos da la oportunidad de estar guardando sus mandamientos, porque fuimos creados para buenas obras, que es lo mínimo que tenemos que hacer en esta vida. No podemos llegar con méritos diciendo yo guardé esto, yo guardé el otro, ¿no? Sino que para eso fuimos hechos. No podemos pedir un pago extra de algo que para Él nos hizo, ¿no? Y aquí los dejo, familia. No sé si alguien quisiera comentar algo, preguntar algo o reclamarme algo también, es válido, ¿no? De una vez, con confianza.